Muy buenas tardes y bienvenidos a este servicio sanador desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 298. Este himno es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, la señora Mary Baker Eddy, y se llama el himno de comunión. ¿A Cristo viste? ¿Su voz oíste? ¿Sientes del Verbo el poder? La verdad nos liberó y la hallamos tú y yo en la vida y amor del Señor. Al triste llama, ven a mi pecho. Tu llanto seca el amor, tu tristeza borrará y feliz te llevará a la gloria del día sin fin. Al infiel llama, ven a esta fuente, limpia tus yerros aquí. El Espíritu te hará puro y libre sanarás de tus penas y de todo mal. Libertador de los afligidos, vida divina del ser. Tú, el Cristo, el credo no. La verdad en toda acción. Tú, el agua, el vino, el pan. Hymn 298. Leeré de las Escrituras. Primera de John. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea completo. Este es, pues, el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas en absoluto. Si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos juntos, primero en silencio y luego en voz alta el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual que se encuentra en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así, y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítanme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 259. Aceite y vino sanador es copa de consagración. Te place más a ti, Señor, que arrodillarse en devoción. Hymn 259.
Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Celebramos nuestros servicios dominicales en español a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde. En esta se tienen testimonios y se incluyen cantos de himnos, lecturas de la Biblia y del libro de texto de la ciencia cristiana. Y es una oportunidad para escuchar testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Tenemos también nuestros servicios en inglés los domingos a las 11 del día y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona aquí en nuestra iglesia en el 583 Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. La tercera iglesia ofrece también las clases de la escuela dominical presenciales y en línea para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden sobre personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Todos son invitados a visitar nuestro website, thirdchurchnyc.com, donde encontrarán grabaciones de nuestras lecturas pasadas y de nuestros servicios. Leeré ahora los artículos de fe del Manual de la Ciencia Cristiana de la Iglesia Madre. Artículos de fe de la ciencia cristiana. Primero, como adherentes de la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente hacia la vida eterna. Segundo, reconocemos y adoramos a un solo Dios, supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, Cristo único, el Espíritu Santo o Consolador divino, y al hombre a imagen y semejanza de Dios. Tercero, reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado es castigada mientras dure tal creencia. Cuarto, reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino, y reconocemos que el hombre se salva mediante Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como lo demostró el profeta de Galilea al sanar a los enfermos y al vencer el pecado y la muerte. Quinto, reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. Sexto, solamente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús. Hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros y ser misericordiosos, justos y puros. Durante la colección se pueden hacer donaciones a través de nuestra página thirdchurch@thirdchurchnyc.com.
A continuación escucharemos el solo que se titula Alimenta a mis ovejas. La colina di pastor, como he de subir, como a tu rebaño yo debo apacentar. Fiel tu voz escucharé para nunca seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entró al fin y me aceptarás. En el triunfo dolor o en la oscuridad, guía tu rebaño hoy hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van tras de ti, pastor. Blancos tus corderos van tras de ti, Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Ahora leeremos textos bíblicos y pasajes correlativos de nuestro libro de texto Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras. Estos constituyen nuestro sermón. Los escritos canónicos junto con la palabra de nuestro libro de texto, que corroboran y explican los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todas las épocas, pasadas, presentes y futuras, constituyen un sermón puro, inseparable de la verdad, no contaminado ni limitado por hipótesis humanas, y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 19 de la edición del texto completo de Christian Science. El tema es el sacramento. El texto áureo es de la 2 de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La lectura alternada es de 2 Corintios y de Mateo. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte.
y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias les dio diciendo: Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora leeré de la Biblia. Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Romanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan, que desciende del cielo, es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor. El trago que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. El verdadero sentido se pierde espiritualmente si el sacramento se limita al uso de pan y vino. Los discípulos habían comido. Sin embargo, Jesús oró y les dio pan. Esto hubiera sido absurdo en un sentido literal, pero en su significado espiritual era natural y bello. Jesús oró, se retiró de los sentidos materiales para refrescar su corazón con vistas más luminosas, con vistas espirituales. La Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de Nisan, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento doloroso, una cena triste tomada al declinar el día. En el crepúsculo de una gloriosa carrera mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor. Esta cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Sus seguidores, tristes y silenciosos, proveyendo la hora de la traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos seguidores de la verdad. Su pan, efectivamente, descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera el error.
Su maestro la había explicado toda antes, y ahora este pan los alimentaba y sostenía. Habían llevado este pan de casa en casa, partiéndolo, explicándolo a los demás, y ahora los confortaba a ellos mismos. Si todos los que alguna vez compartieron el sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado el mundo. De la Biblia, Isaías. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Salmos. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Filipenses. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con oración de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La vida y la felicidad espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que lo absorbe todo. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo este principio divino sana a los hombres, a los enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Una fe implícita en el Maestro y todo el amor emocional que podemos concederle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que ir y hacer lo mismo. De lo contrario, no estamos aprovechando las grandes bendiciones que Él trajo y el sufrimiento de nuestro Maestro nos otorgaron. ¿Sabías que los hombres pueden ser bautizados, participar de la Eucaristía, apoyar al clero, observar el día de reposo, hacer largas oraciones y sin embargo ser sensuales y pecaminosos? Como nuestro Maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. La verdad y no la voluntad corporal es el poder divino que dice a la enfermedad: calla, enmudece. Las corrientes serenas, poderosas de verdadera espiritualidad, cuyas manifestaciones son la salud, la pureza y la inmolación del yo, tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se vea que las creencias de la existencia material son una flagrante imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar para siempre a la demostración científica del Espíritu Divino y del hombre de Dios, espiritual y perfecto. Juan.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Mateo. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. He aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Gálatas. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. La supremacía del Espíritu era el fundamento sobre el cual Jesús edificaba. Su resumen sublime indica la religión del amor. Jesús demostró a Cristo. Probó que Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo, o Consolador, que revela el principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. A través de la magnitud de su vida humana, Él demostró la vida divina. Desde la amplitud de su efecto puro, definió el amor. Con la afluencia de la verdad, venció el error. El mundo no reconoció su justicia porque no la veía. Pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado introdujo. ¿Quién está listo para seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Primero en la lista de los deberes cristianos, Él enseñó a sus seguidores el poder sanador de la verdad y el amor. Él no atribuyó ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que lo siguen con sus propias obras. Obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiendo su demostración en la medida en que las comprendamos, bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos, nos sentaremos con Él en una plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta. Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y la demostración. Deja que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporeal, apoye tu comprensión del ser, y esta comprensión sustituirá el error con la verdad, reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y silenciará la discordia con la armonía. Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lucas. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Llevaban con él también a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran maestro dijo: No se haga mi voluntad sino la suya, la tuya, a saber, no sea la carne sino el espíritu lo que esté representado en mí. Esta es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por Cristo o la verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa fuera el error. Resucita a los muertos de sus delitos y pecados, y predica el evangelio a los pobres, los mansos de corazón. Mansamente nuestro maestro enfermó al escarnio de su grandeza no reconocida. Sus seguidores soportarán afrentas tales como las que él recibió hasta el triunfo final del cristianismo. Él ganó honores eternos, venció el mundo, la carne y todo error, probando así su nada. Hay solo un único camino que conduce al cielo, la armonía, y Cristo, en la ciencia divina, nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse por encima de los llamados dolores y placeres de los sentidos. Todos los que comen pan y beben vino en memoria de Jesús, ¿están realmente dispuestos a beber su copa, tomar su cruz y dejar todo por el principio Cristo? ¿Por qué atribuir entonces esta inspiración a un rito muerto, en vez de mostrar, echando fuera el error y haciendo el cuerpo santo, agradable a Dios, que la verdad ha venido al entendimiento? Si Cristo, la verdad, ha venido a nosotros en la demostración, no se requiere ninguna otra conmemoración, pues la demostración es Emmanuel, o Dios con nosotros. Y si un amigo está con nosotros, ¿por qué necesitamos memoriales de ese amigo? Pedro: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Juan. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.
Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La magnitud de la obra de Jesús, su desaparición material ante los ojos de los discípulos y su reaparición, todo esto lo capacitó para comprender lo que Jesús había dicho. La última prueba de Jesús fue la más elevada, la más convincente, la más provechosa para sus alumnos. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección también fue la resurrección de ellos. Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas. En la gozosa reunión sobre la ribera del mar de Galilea, su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento. Los corazones disciplinados y orgullo reprendido, convencidos de la infructuosidad de su labor en las tinieblas y despertados por la voz de su Maestro, cambiaron sus métodos. Se apartaron de las cosas materiales y echaron su red a la derecha. Al discernir de una nueva manera a Cristo, la verdad en la ribera del tiempo, pudieron elevarse en cierto grado sobre la sensación mortal o el entierro de la mente en la materia a una renovación de la vida como espíritu. Jesús dio la idea verdadera del ser, que resulta en bendiciones infinitas para los mortales. Lo divino que tiene que vencer lo humano en todo punto. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte. Antes que pueda dejarse de lado las espinas por una corona, que siga la bendición. Bien hecho, buen siervo y fiel, y que la supremacía del Espíritu sea demostrada. El olvido de uno mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica, no la profesión, la comprensión y no la creencia, ganan el oído y la diestra de la omnipotencia, y ciertamente hacen descender bendiciones infinitas. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa con Él y la única evidencia digna de nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho. Llevó a cabo una completa salvación del pecado, la enfermedad y la muerte. Necesitamos a Jesucristo y a este crucificado. Debemos tener pruebas y negar el yo,
así como también gozos y victorias, hasta que todo el error sea destruido. Si todos los que buscan conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran a los enfermos, echaran fuera los males y anunciaran a Cristo o la verdad a los pobres, el pensamiento receptivo traerían el milenio. Invito a la comunidad a arrollarse en forma silenciosa de comunión. Luego diremos en forma audible el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 1, la doxología. Enaltecido seas tú, oh Dios de amor y de bondad. Henchido de tu gloria está el ancho puro cielo azul. Despliega pues, Señor, también tu gloria en suelo terrenal. Que sepa hoy y aquí el amor mortal, tu santo imperio obedecer. Hymn number 1. Leeré ahora la Declaración Científica del Ser por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal. La materia es error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Ahora leeré la escritura correlativa de la primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ruego a Dios que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles. Amén.